¿qué características necesitas tener como líder para convencer de que se arranquen por su propia voluntad y además lo hagan convencidos de que están haciendo lo correcto? Uno de ellos habla a las autoridades y es la manera en que las autoridades saben que en el Rancho Santa Fe, en California, 39 personas se habían escapado del planeta en busca del paraíso terrenal, subiéndose a un ovni, a una nave extraterrestre. Fermex, imagínate tú, que tú veas a tu hijo, o veas a tu papá, a tu mamá, o a un amigo, que por ese tipo de historias y de información se la vida. ¿Qué se siente estar frente a un líder de una secta? Rael es el líder del Movimiento Raeliano Internacional. Es un grupo que asegura tener presencia en muchos países en el contexto del famoso fin del mundo del 21 de diciembre del 2012. Llegan a Shul. En ese momento se conoció a nivel mundial, inmediatamente las cámaras de todo el mundo vinieron para acá. Querían conocer, querían entrevistar, querían meterse a las construcciones de los búnkers del fin del mundo. Pero fíjate, cuando entrevisté yo a Rael, recuerdo que hubo algo que me llamó la atención y me dejó pensando, me dejó inquieto. Ve los micrófonos, que todo estuviera apagado, y me dice, te voy a decir algo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un invitado que desde cuando quería volver a tener acá en Criminal, ya había estado con nosotros, pero es una persona que yo admiro mucho por todo el conocimiento que tiene y hoy nos trae unos temas muy, muy impresionantes. Ustedes pensarían que quizás el fenómeno no humano, el fenómeno extraterrestre, los meteoritos o cualquier evento astronómico que ocurra no tendría relación con temas criminales, pues hoy vamos a descubrir que sí lo tiene, que ha pasado en la historia y que realmente han pasado sucesos y casos realmente lamentables a lo largo del tiempo. Pero para contarnos todo esto a detalle, hoy tenemos aquí en la mesa de Criminalmente a mi amigo Johanan Díaz. Johanan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fermex? Un gusto saludarte, al igual que toda la gente que nos mira en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Y siempre es un honor estar nuevamente aquí contigo. No, hombre, al contrario, es un gusto, es un gusto. A mí me encanta mucho, tú lo sabes, platicar contigo fuera y dentro del podcast, a mí me encanta. Muchas gracias. Porque pues coincidimos en muchas ideas y además Claro. Tu plática es súper interesante. Pero amigo, antes de que empecemos con todo este rollo, ¿nos puedes por favor regalar plataformas, redes sociales, tus proyectos para quien por ahí no te conozca, sepa de qué va tu trabajo, dónde te siguen y pues qué nuevos proyectos traes ahorita? Muchas gracias, sí. Pues miren, a través de Spotify y YouTube, en mi canal @Johanan Díaz, que es el programa Insólita Experiencia, que es un programa que está desde el año 2013 y que todavía sigue ahí funcionando, sigue vigente y dando a conocer todo lo que implica el contactismo, que me he especializado en ese tema, y ese canal es como que especial de eso. Así es. @Johanan Díaz, así me encuentran en Spotify y YouTube. Y tengo mi video podcast que se llama Encuentros Extraordinarios, todos los miércoles a las 10 de la mañana, a través de @Encuentros Extraordinarios, Spotify y YouTube. Perfectísimo, perfecto. Y ahí vemos todo lo que haces, Así es. todas las investigaciones. Hay personas que seguramente nos están viendo y te reconocen de investigaciones a lo largo del tiempo porque tienes una carrera bastante amplia y has entrevistado muchísimas personas. Entonces échenle un ojito ahí. Yo he ido y he encontrado pues muchos capítulos muy interesantes porque Johanan, la característica que tienen tus entrevistas, y lo vamos a ver justo hoy, es que más allá de hacer una investigación de escritorio, tú vas y si tienes la oportunidad, entrevistas directamente a las personas involucradas en estos casos. Hoy lo vamos a ver un poquitito más adelante porque estas 3 historias impactantes que nos traes hoy, en una de ellas conociste directamente, y voy a dar un spoiler, así, frente a frente, al líder de una secta pues muy famosa en su momento, muy mediática, ¿cierto? Así es. Pero yo te quiero preguntar algo, amigo, para empezar con estos temas. Justo en el intro yo decía que el fenómeno no humano, los fenómenos celestes, un meteorito, un asteroide, etcétera, pareciera que no tiene que ver
con el tema de criminalmente. Sin embargo, sí lo tiene. Y justo hace unas semanas se dio a conocer la presencia precisamente de un cometa activo al cual se llamó 3I Atlas. Así es. ¿Qué sabes acerca de esto? Mira, pues te puedo comentar de que efectivamente, como tú bien lo mencionas, hace poquito se daba a conocer, pero creo que más allá de que se diera a conocer algo normal, natural, que constantemente estamos registrando, hablando como humanidad, a través, desde luego, de los astrónomos, es la llegada o el paso de un cometa, que siempre los cometas han sido relacionados con cuestiones funestas, desde la caída de imperios, o el nacimiento de imperios, o la muerte de personajes muy, muy importantes que han marcado la historia de la humanidad, siempre va a aparecer. Y curiosamente, Fermex, cuando inició la pandemia, en el cielo había un cometa. ¿De verdad? Sí, es como que el más reciente. Entonces nos damos cuenta que siempre los cometas van marcando cosas muy importantes de nosotros. En 1997, prácticamente arriba de nuestras cabezas estaba el cometa Hale-Bopp. Un cometa que en aquellos momentos, reitero, es normal, natural que aparezca un cometa, está un tiempo, nos maravillamos, tomamos fotografías, algunas personas piden un deseo y pasa de largo y se va. Se pierde en los confines del universo. Pero en aquellos entonces se relacionó que venía una nave detrás de ese cometa, una nave extraterrestre. Ahí lo dejo, ese punto. Okay. Más adelante, si quieres, lo podemos retomar. ¿Qué pasa con el Atlas? Se da a conocer la llegada de este cuerpo celeste y nuevamente la historia se repite. Uh-huh. Se repite en el sentido de que pareciera entonces que no se trata de un cuerpo celeste normal y natural, sino que se trataría de una construcción extraterrestre que estaría acercándose a nuestro planeta, que vendría en dirección a nuestro mundo, y es la polémica que hay en estos momentos. Hay quienes dicen, no, eso no tiene ningún sentido, y está la otra parte que dicen es una estructura creada por seres extraterrestres y que viene para acá. Hay gente involucrada de renombres muy importantes, muy destacados, que yo creo que si nos metemos a analizar, bueno, pues sería muy polémico y nunca terminaríamos. Pero creo aquí, Fermex, que estamos llegando a un punto que yo visualizo, así como lo he dicho en los últimos meses, que lo que está sucediendo con estos lugares de culto al demonio, uh-huh, al 2025, es exactamente lo que pasó en el 2004 con el culto a la Santa Muerte, que sacaban estos nichos, uh-huh, estos altares a la calle, que está ocurriendo ahora con el demonio o con los diablos. Nuevamente veo cómo la historia se está repitiendo con lo del Hale-Bopp y el Atlas. ¿Por qué? Porque si hay científicos de alto renombre que nos están diciendo que es una estructura extraterrestre que viene para hacer contacto con nosotros, o le podemos dar cualquier interpretación que queramos, pero es una estructura extraterrestre que viene con dirección a nuestro planeta, entonces la historia se va a repetir en cualquier instante. Aquellos quienes vean el paso de ese cuerpo celeste como la oportunidad para alcanzar el paraíso terrenal, que en el pasado ha ocurrido. Y si no alertamos nosotros, Fermex, que tenemos la información, que vivimos esa noticia cuando ocurrió, creo que estaríamos faltando a ese compromiso con la sociedad. Ya cada quien sabrá, porque va a tener la información y ya cada quien sabrá su decisión. Uh-huh. Pero considero que este conocimiento o esta noticia que se dio a conocer de esto, del Atlas, no tiene ningún sentido en el aspecto de que sea una estructura extraterrestre. Hay personas, a este momento que estamos grabando esta conversación, hay personas que ya se están preparando para alistarse para ver cómo van a recibir a los extraterrestres. Hay personas que ya con vestimentas blancas, cortándose el cabello para tener una mejor conexión con los extraterrestres que vienen ahí y tener como que limpiar la antena y poder recibir en una mejor frecuencia los mensajes de ellos. Dices, a ver, espérate. ¿Y qué tal si en realidad es una roca enorme, producto normal y natural de las que constantemente viajan por el espacio? ¿Por qué necesariamente tendría que ser un extraterrestre o una nave de ese mundo? No. Creo que debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto, Fermex. Yo creo que tienes toda la razón. Somos de cierta manera libres de pensar
algunas personas que es una nave extraterrestre y otras pensamos que no, otras pensamos que sí, etc. Pero lo que sí es algo muy importante y coincido contigo en que hay que dar la información adecuada, es que el pasado nos ha demostrado que equivocarnos puede cobrar vidas de manera masiva. Así es. Para quien está viendo ahorita este capítulo, quiero nada más hacer como recapitular un poquito. Cuando ha habido eventos de esta naturaleza en el pasado, ha habido algunas sectas que es por eso que tú dices, se puede repetir la historia y esperemos que no, en algún punto del mundo. Así no es. necesariamente México, puede ser México, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera. No sabemos dónde está, si existe alguna secta, pero ya pasó hace muchos años y justamente era este tema llamado Heaven's Gate. Exactamente, así es. Este grupo de los Heaven's Gate, Ajá. que un grupo conformado por 39 personas que la vida, que ellos aceptaron de la vida porque en el paso del cometa Hale-Bopp, que se aseguró que atrás venía una nave y que estaba utilizando al cometa para que nosotros no nos diéramos cuenta de su presencia, para que no nos espantáramos, nos dijeron en aquellos momentos. Incluso en la República Mexicana, algunos investigadores OVNI, no voy a dar sus nombres, pero algunos investigadores OVNI fueron a universidades a dar conferencias planteando esa hipótesis de que detrás de ese cometa venía una nave extraterrestre. Pero ¿esto de dónde surge, Fermex? Por eso es importante leer, estudiar y preguntarle a quienes manejan la información. Esa información surge en un programa de radio de los Estados Unidos que se escucha de costa a costa. Ok. Y bueno, en ese programa se invitó a un astrónomo muy importante y él da a conocer esa información. Hay versiones quienes dicen que este astrónomo dijo que la nave venía enfrente del Hale-Bopp, es decir, venía la nave y atrás venía el cometa. Otros dicen no, es que él dijo que era el cometa y atrás venía la nave. Desde luego los archivos sonoros y todo eso se perdieron. O mejor dicho, los borraron. Más bien, ¿no? Por lo que ocurrió, que no es para menos. Ese programa, esa entrevista, provocó, bueno, fue el origen de que 39 personas se quitaron la vida. Provocó eso. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con el nombre de esa persona? Pues tienen que borrarlo de todos lados para que no se vea afectado. A lo mejor no lo hizo en ese plan de afectar a la sociedad, pero hay que ser responsables con lo que se dice. Hay que ser responsables con la persona que te está escuchando, que nos está mirando, que está al pendiente de nuestro trabajo. Y si llega un astrónomo en un programa de radio y te dice que viene una nave extraterrestre ocultándose en el cometa, pues dices, oye, pues es cierto, ¿no? Pues ellos tienen grandes telescopios, ellos pueden tener la información de primera mano. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es de que uno de los que formaban parte de este grupo de los Heaven's Gate, que es así conocido, la Puerta del Cielo, bueno, pues va con su líder, Marshall Heath Applewhite, y este señor le dice, es la prueba que estábamos, o es la señal que nosotros estábamos esperando en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos traen todo un contexto muy grande e histórico desde la década de los 70, donde hablaban de contactos con extraterrestres, la llegada de Jesús, donde él, este señor Marshall Heath Applewhite y Bonnie Needles, dos personas que estaban ahí, dos personas que comenzaron que cuando se conocen vieron que tenían muchas cosas en común, y una de ellas era que Bonnie le gustaba el ocultismo, el esoterismo, todo lo de la nueva era. Y por el otro lado teníamos a la otra persona, Marshall Applewhite, quien le gustaba todo lo que tenía que ver con los contactados y se sentía un elegido. Una persona que le gustaba la música, una persona que estuvo a cargo en universidades de las áreas de música para dar y enseñar esta arte. También un personaje que tenía una voz privilegiada, y que mucho ahora veo que se ha tratado de manchar esa primera parte de la vida, cuando todavía no se involucraba con las cuestiones de los grupos y las sectas, porque él era homosexual. Entonces la sociedad en ese momento prácticamente se lo acabó. Estamos hablando de la década de los 70. Entonces, entre todos esos factores que fue acumulando, conoce a una mujer, comienza a salir, de repente la muchacha le dice, bueno, ahí nos vemos, yo no quiero saber nada de ti.
desde luego cae en una depresión y eso como que se fue acumulando en él y cuando conoce a Bonnie, pues fue como el punto de escape de todo lo que él quería hacer realmente. Congregar a un grupo de personas, viajaron por todo Estados Unidos llevando el mensaje de los extraterrestres, doctrinas de Asia, de rollo esotérico, ocultista. Pero, a ver, una pregunta. ¿Ellos ya creían en todo esto Sí. mucho antes del cometa? Sí. Okay. Por esto sucedió en la década de los 70. Ellos se fundaron por ahí del 74, creo. Más o menos, sí. Ajá. O sea, esto es el contexto de lo que ocurre Ok. con ellos. Tenemos a estas dos personas que empezaron a viajar por Estados Unidos, personas que no contaban con los recursos económicos, pero poco a poco comenzaron a llegarse de los recursos para poder viajar. Pero era más una vida como de hippies, es lo que se da a conocer por parte de los investigadores que después con el tiempo se abocaron a ver quién era cada uno de estos individuos, ¿no? Pero cuando se conocen fue como la fórmula o la mezcla perfecta que disparó y potenció en ellos la historia de que seres extraterrestres habían llegado en el pasado, que nos habían construido al ser humano, que Jesús también formaba parte de todo ello, que les mandaba mensajes y que les decían que ellos dos eran los elegidos para llevar al ser humano o a la humanidad hacia el siguiente nivel. Ellos pugnaron durante mucho tiempo, este es el contexto, ellos pugnaron durante mucho tiempo que el ser humano iba a ser reciclado y que nuestro planeta tenía que modificarse a manera de cambiar nuestros patrones de conducta para ser mejores como individuos. A grandes rasgos es lo que ellos estaban proponiendo en esos momentos, pero en todo instante ellos decían que era producto de mensajes dados por seres extraterrestres. Cuando Bonnie, ellos, antes de fallecer, ellos se ponen Bonnie era T, así tal cual T, y Marshall Applewhite era Do. Ellos se pusieron, no significa nada, y ellos dijeron así como yo me pongo hola y tú te pones a la mejor, hey, ¿no? Okay. Así. No tiene mayor significado. Tiene sentido. No. Ajá. Y eran conocidos así. Y al momento que Bonnie muere, él, pues imagínate, dentro de todo ese aspecto, todo lo que había vivido, entonces comienzan los problemas más fuertes para Marshall. Él, con los seguidores que tenía, les dijo que, bueno, pues ella te había tenido que irse porque se había ido a una nave extraterrestre, que tenía mucha energía, que ya no soportaba estar aquí, que ella ya había hecho lo que tenía que hacer, se tenía que ir al siguiente nivel, pero que desde el siguiente nivel los estaba observando y les iba a dar toda la información necesaria que había quedado pendiente que no les había proporcionado. Es decir, que en todo momento había esa manipulación hacia los seguidores. En todo momento les decía, no puedes ver a tu familia, no les puedes llamar. Clásico de una secta. Exactamente. Poco a poco los empezó a hacer a un lado de la sociedad. Ellos llegaban y acampaban, porque como no tenían dinero, acampaban a lo mejor en un bosque, a lo mejor en un paradero, donde llegan estos carros para que son como casas, se me fue el nombre, los campers. Los campers, exacto. Y ellos se quedaban ahí y ya andaban viajando, conociendo y todo el asunto, pero no había dinero. Entonces, cuando ellos ven que ya era un grupo grande, puros empezaron a retraer, llegaban a lugares y cuando ya tuvieron los recursos para rentar lugares donde quedarse, tapaban las ventanas para que los vecinos no los vieran. No había comunicación con los vecinos y una de las máximas que tenía ese grupo, según se refiere, es de que entre ellos no podían haber lazos afectivos. Llega el momento que era tanto que ellos pensaron de que eran realmente eso, los que llevarían a la humanidad al siguiente nivel, que optaron por... Así es. O sea, se hicieron la operación. En los Estados Unidos no hubo médico o algún hospital que les hiciera esa operación. Todo el mundo les dijo, aquí no. Ajá. Pero se vinieron a México. Y en México se encontraron el lugar idóneo para que hicieran eso. Entonces, cuando ellos ya les hacen la operación, el mensaje que querían dejar a la ciudadanía era el hecho de que eran un grupo, pero no un grupo sexual, sino era un grupo que estaba conformado por hombres y mujeres que estaban bajo una filosofía de que ellos en algún momento
ayudarían a toda la humanidad para llegar hacia el siguiente nivel, donde era necesario la ayuda de ellos y que prácticamente nos llevarían de la mano hacia ese otro nivel. Llega aquí también, todo esto es bien importante, Fermex, amigos, porque cuando ya analizamos los mensajes que recibían, realmente no distan mucho de los mensajes actuales que están recibiendo la mayoría de contactados en Latinoamérica. Son muy parecidos, te hablan del amor, de la paz, de la unión, del autoconocimiento, lo que a mí me lleva entonces a pensar que en realidad estaban recibiendo información, porque tú ves los mensajes de ellos y los comparas con algunos de los contactados, es prácticamente, pareciera que es la misma persona que lo redactó. A ver, ¿tú crees entonces que realmente estaban recibiendo mensajes reales? Sí, yo no sé si Marshall Applewhite, o no sé si Bonnie, o no sé si algunos de los integrantes de ese grupo. Ajá. Pero estaban recibiendo información que, reitero, pudiéramos considerar a la luz de lo que conocemos ahora de los mensajes de los contactados, que parecían que eran mensajes reales. Pero eso termina en una tragedia. Claro, porque ellos realmente no sabemos ante qué presiones estaban, si debían dinero, si había problemas con las familias. Llegó un momento que se asegura que Marshall, cuando ya tenía a su grupo de personas y que no los dejaba salir, no los dejaba hablar con la familia, y ante la presión de las familias por saber cómo estaba quien estaba dentro de ese grupo, entonces pues ya Marshall dijo, bueno, está bien, váyanse unos días con su familia y díganles que ustedes están tomando clases de informática en un monasterio. Y dices, ¿pero cómo? Y bueno, no sé si lo habrá dicho la gente. Fueron con sus familias, se quedaron más tranquilas y poco a poco les permitió tener más contacto con las familias, lo que tranquilizó en ese momento a las familias y a las autoridades que ya estaban al pendiente de qué era lo que estaba sucediendo. Parecía que todo era normal, Fermex, pero ya cuando alguien llega y te dice, es que el espíritu o es que la energía de Bonnie está aquí y anoche se me apareció y me dijo que nos va a traer esta información y nos va a dar esto y nos va a dar aquello, pues la gente dice, es cierto. Si ustedes son los que están y tienen el contacto, pues es cierto lo que están diciendo. Ellos crean entonces, para allegarse de dinero, una empresa que fue de las primeras empresas en los Estados Unidos en crear las páginas web. Y tú recordarás que llegó un momento que fue el boom de las .com. Sí. En ese momento fue una empresa que ayudaba a otras empresas a generar sus páginas de internet y tenían al dedillo todo. Esto nos lleva a diversas reflexiones. Uno, que era un grupo que necesitaba del recurso económico. Un grupo que tenía la idea de los extraterrestres, de los mensajes, y que él era el enviado, que incluso en algún momento de la historia se menciona que Bonnie y Marshall eran los dos testigos que se mencionan en el Apocalipsis, que está en la Biblia del Nuevo Testamento, que serían los testigos de todo lo que iba a ocurrir cuando llegara el fin de todo. Entonces imagínate tú, ellos se sentían de esa manera, especiales, tienes a tus seguidores que creen en ti con los ojos cerrados, y pues se crea un caldo de cultivo tremendo para lo que en marzo de 1997 ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ellos escuchan, o al menos uno de los integrantes de este grupo escucha este programa de radio en Estados Unidos, que venía una nave extraterrestre junto con Pegao con el cometa Hale-Bopp, pues dijeron, esta es la señal que estábamos esperando para nosotros llegar al siguiente nivel. E irnos. Exacto. Entonces, bueno, pues viene esa parte donde ellos ya estaban sensibilizados, que en algún momento tenían que dejar sus cuerpos, porque ellos veían sus cuerpos como un envase que se envejece, enferma y que pues es desechado, ¿no? Y que dijeron ellos, para evitar todo eso, si la señal la tenemos en el cielo, hagamos lo necesario para irnos en esa nave, precisamente en el punto que se aseguraba era el punto más cercano a la Tierra. Y cuando eso ocurre, es cuando ellos entonces decidieron de manera escalonada 39 personas quitarse la vida. Fue primero 15, luego 15, 7 y al último 2 personas que se les encontró con una bolsa en la cabeza que ya no se la pudieron quitar.
¿Cómo era el proceso? A ver, una duda, dentro de esas personas está Marshall. Sí. O sea, también Sí, también. Las primeras 15 personas, bueno, todos los 39 tenían uniformes de color negro que ellos habían visitado a un convento, no un monasterio, habían visitado un monasterio para ver cómo era la vida al interior de este lugar. Entonces cuando ellos llegan, ven el tipo de telas, compran la tela, los mandan a hacer acorde a las medidas de cada uno de los involucrados. Okay. Traían unos tenis Nike que en ese momento eran los de moda. Como los nuevos, ¿no? Bueno, tanto fue el problema con eso que Nike los retiró del mercado y nunca más los volvió a sacar. Sí, ese modelo está prohibido. Los quitaron por lo que provocó. Bueno, ellos tenían estos tenis Nike, todos uniformados. Y cuando se quitaban la vida, les ponían un paño de color violeta en el rostro. Entonces fueron primero 15, luego 15, luego fueron 7, y los últimos 2 que ayudaron a todos los demás, pues ya no se alcanzaron. Bueno, a ver, antes de que me adelante, cada uno de esos bloques, o de esa forma escalonada, se tomaban unos barbitúricos que fueron utilizados. La receta surge durante la Segunda Guerra Mundial. Barbitúricos, vodka y una manzana. Entonces, al momento de hacer esa mezcla, desde luego que produce muchas reacciones en tu cuerpo y te vas. Cuando eso se producía, cuando se tomaban eso, era también la bolsa y hasta que dejaban de respirar. Y así fueron, poco a poco, con los primeros 15, 7 y al último fueron los 2. Y los últimos 2, las autoridades encontraron que tenía la bolsa en el cuello, en la cabeza. ¿Por qué? Porque ya no tenían vida y ya no se la podían quitar. Pero los 39 personas se fueron alcanzando y con la filosofía de que iban a entrar en esa nave para llegar a un nuevo lugar. Ellos aseguraban que sería el paraíso terrenal. En ese paraíso terrenal ya no tendrían cuerpos materiales, físicos. Entonces sería una experiencia que ellos habían buscado durante toda su vida. Eran hombres, eran mujeres de diversas clases sociales, pero que tenían en sí una idea muy clara y concisa de que ya no deseaban estar aquí en la tierra. Ellos, antes de hacer de la vida, hicieron un video agradeciéndoles a sus familias y pidiéndoles que no lloraran, que estuvieran bien, que ellos habían tomado la decisión y que se tenían que ir para llegar a ese nuevo nivel. Cuando ellos llegaran a ese nuevo nivel, ayudarían entonces a la especie humana a que poco a poco fueran cambiando todas las cosas. Uh-huh. Eso era el mensaje real y profundo de eso. Pero, Fermex, imagínate tú, que tú veas a tu hijo, o veas a tu papá, a tu mamá, o a un amigo, que por ese tipo de historias y de información se la vida. Qué fuerte, pero es que, bueno, desde mi punto de vista, ahí influyen muchas cosas. Evidentemente, el detonante fue este cometa Hale-Bopp. Así es. Pero también la cultura, las ideas que ya traía tanto el líder de la secta como todos sus adeptos, pues ya nada más fue la cerecita del pastel el cometa. O sea, fue el pretexto para hacer algo que ya tenían en mente y que solo buscaban una señal. Un pretexto para salir de este planeta. Ellos aseguraban de que, bueno, tenían que reciclarse todo, que tenía que cambiar todo, uh-huh, que ellos ya estaban aquí, pero ya no querían estar acá. Se asegura que días antes, ya esto fue a partir de las investigaciones que se hicieron por parte de las autoridades y de investigadores de nuestros temas, que comenzaron a darse cuenta que días antes de que ellos se quitaran la vida, Marshall les permitió que salieran, que fueran a cine, que dieran una vuelta por la zona donde ellos vivían, que disfrutaran sus últimos momentos de este plano terrenal, porque sabían que ya se tenían que ir. Y a través del video, cuando uno ve el video, tú los ves contentos, tú los ves felices. Es que es justo lo que te iba a decir. Estaban realmente convencidos. ¿Qué características necesitas tener como líder para convencer a 37, 40 personas
39 eran, ¿no? Claro, 39, sí. 39 personas de que se hagan la vida por su propia voluntad y además lo hagan convencidos de que están haciendo lo correcto. Exactamente, y que vas a llegar a otro plano, Ajá. no al plano terrenal. Mira, yo creo que uno de los factores muy importantes que se asegura que Marshall Applewhite era muy carismático. Pero... que era un personaje, bueno, y tú ves los videos. Ajá. Y de verdad, o sea, dices, bueno, le voy a poner atención al señor. Tiene un algo que te atrae, es siempre una sonrisa en el rostro, a pesar de su edad avanzada, pues esa risa o esa sonrisa en el rostro que dices, a ver, pues dime, yo te voy a creer todo lo que tú me digas. Esa imagen bonachona, como ese ángel, de buena ¿no? onda. Como decimos, sí, aquí tiene ángel, o sea, exacto. Todo el mundo lo quiere, lo escucha. Así es, pero desde luego que la idea, ahora, creo que aquí, fíjate, esto ahorita se me viene a la mente un aspecto muy importante, Fermex. Él pensaba que tenía cáncer. Él pensaba que ya en cualquier momento iba a morir. Los resultados forenses que se hicieron después los llevó a darse cuenta que él no tenía cáncer, que él estaba bien. O sea, él tenía otras cosas, otras enfermedades, pero cáncer no tenía. Pero quien sí tenía era Bonnie, ¿no? Era Bonnie, que fue en uno de los ojos, que le tuvieron que extraer el ojo porque tenía cáncer. Ajá. Y a los 2 años, a partir de eso, empezó a hacer metástasis y bueno, se complicó todo el asunto y a los 2 años falleció Bonnie, la compañera de Marshall Applewhite. No era una relación sexual. No, porque decías ellos, que sus preferencias eran totalmente exactamente, distintas. Y ellos en todo momento dijeron, nosotros no tenemos relaciones sexuales, es una relación de ideas, de filosofía y de entendimiento sobre estos temas, que nos ayudarán para llegar, pero siempre esa parte, llegar al siguiente nivel. Y vaya que llegaron al siguiente nivel, pero ¿bajo qué pretexto? Un cometa, ovnis, extraterrestres. Bonnie, y después en diversas entrevistas que se le hicieron a la hija de Bonnie, a la hija mayor, Ajá. Ella aseguraba que con su mamá, cuando era ya niña y ya entrada en la adolescencia, se sentaban en la parte trasera de la casa para mirar hacia el cielo y estar esperando a que bajaran los extraterrestres para que se los llevaran. O sea, desde la década de los 70 ya traían el rollo de que se querían ir con los extraterrestres, que bajaran, que se los llevaran. Desde la década de los 70, llega 1900, o sea, estamos hablando prácticamente 20 años después, se produce en ese caldo de cultivo entre las ideas, la filosofía, lo que traía Bonnie, lo que traía Marshall Applewhite, que permeó hacia sus seguidores y ellos aceptaron y dijeron, está bien, vámonos en esa nave extraterrestre porque es nuestro único vehículo de escape en este momento que va a estar aquí cerquita. No sé si ellos pensaron que al momento que la vida iba a salir el espíritu, iba a ir flotando y al momento que iba a pasar cerca de nuestro planeta la nave extraterrestre, ellos iban a entrar en automático. Que a lo mejor y eso era el pensamiento de ellos, no lo sé. Pero el asunto es de que cuando las autoridades les avisan, en este proceso, cuando se produce que se la vida, no puedo mencionar la palabra como tal, pero bueno, cuando todo se la vida, empieza con Sui. Exactamente, sí, porque si no nos censuran aquí el video. Sí. Bueno, cuando todo se la vida, en ese momento les estaba llegando a 2 personas que habían sido parte del grupo de los Heaven's Gate, les llegó un paquete para que supieran lo que había ocurrido y avisaran a las autoridades. Entonces son 2 personas que Marshall Applewhite confiaba mucho en ellos y sabían perfectamente lo que tenían que hacer a partir de ese paquete que recibieron. Uno de ellos habla a las autoridades y es la manera en que las autoridades saben que en el rancho Santa Fe, en California, 39 personas se habían escapado del planeta en busca del paraíso terrenal, subiéndose a un ovni, a una nave extraterrestre. Es el caso donde más fuerte, más impactante y más grande de los Estados Unidos, donde personas se han quitado la vida por este tipo de información, este tipo de creencias.
Es que el más fuerte. Está bien increíble. Yo no conocía los detalles, conocía más o menos la historia, pero así por encimita. Pero todos estos detalles que das me llaman varias cosas la atención. La primera es que tú me dices, basándote en la experiencia, en tus investigaciones, en los testimonios de otras personas que han sido contactadas en el pasado, tú me dices que tú crees que los mensajes que recibía Marshall o Bonnie, cualquiera de los dos o alguno de sus allegados, podrían haber sido reales. Sí, pero es lo primero que llama la atención. Claro, desde luego, porque te digo, cuando tú ves que los mensajes que él recibía era de amor, paz, unión y autoconocimiento, y tú ves los mensajes actuales, paz, unión, amor y autoconocimiento, era prácticamente lo mismo. Ahora, aquí la duda que yo tengo es, ¿era Marshall quien recibía los mensajes? Él decía que sí, pero también decía que Bonnie le llamaba, le hablaba, se le aparecía. ¿Será deseos reprimidos de una persona ya de edad? ¿Una persona que se quedó completamente sola? ¿Una persona que cuando fallece Bonnie cuestionó todo lo que estaba haciendo? Que incluso se asegura que fueron incluso los propios integrantes del grupo que lo levantaron y lo ayudaron a salir. Al final del día es un ser humano. Sí, totalmente. Al final del día, si tú estás con una persona que tiene las mismas ideas, que trae la misma información, que quieren hacer lo mismo y que están trabajando codo a codo, hombro a hombro, para tener un grupo con un conocimiento esotérico, místico, ocultista y extraterrestre, pues entonces de repente se te adelanta en el camino, fallece y pues entras en una depresión. Claro. Pero es lo normal de cualquier otro ser humano. Pero aquí también creo que hay un factor bien importante y que no siempre se toma en cuenta, Fermex. El hecho de que si esas personas estaban tan contentas al grabar ese video y tan convencidas de lo que iban a hacer, es porque había ya un proceso de identificación con ese problema o con salirse de este cuerpo, salir de este planeta. Esto no fue de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo? ¿20 años? ¿10 años? ¿5 años? No lo sabemos. No sabemos o no se sabe cuánto tiempo cada uno de los integrantes realmente tenía al interior, porque no todas las familias han hablado y no dejaron realmente mucha información como para poder darle seguimiento y entender qué era lo que pensaba cada uno de ellos. Marshall Applewhite siempre pensó y cerró en un círculo muy estrecho y con pocos integrantes. O sea, no era una persona que buscaba 5,000, 10,000, 20,000 seguidores. No, siempre fueron poquitos. Y llegó al momento de que fallece Bonnie, que él pensaba que la CIA y el FBI quería meter gente dentro de su grupo para arrestarlo. Era un miedo tremendo que él tenía ante ese tipo de cosas, porque él sentía que había algo que le iba a perjudicar y que por lo tanto, pues eso iba a perjudicar a todo el grupo. Cuando ellos reciben la ayuda, bueno, no la ayuda, sino cuando ellos ponen esta empresa de crear las páginas de internet, se asegura más o menos por las versiones periodísticas de aquellos entonces, que ellos recibieron más o menos una cantidad por todo lo que hicieron de $400,000. Que les ayudó a rentar el rancho Santa Fe. En California, que era un lugar precioso, de alta gama, donde vivía mucha gente de dinero, bien acomodada. Entonces ellos se la pasaban bien. Hicieron las remodelaciones necesarias al interior y cada una de las personas tenía donde dormir y podían estar ahí sin problema alguno. Salían solamente cuando necesitaban comprar para la comida. No era de que todos anduvieran en la calle. No. Era un grupo cerrado, solamente ellos, vestidos siempre igual, con el pelo corto. Los hombres se habían hecho la operación. Híjole, qué fuerte. Entonces, sí. Pues se puede decir que todos eran prácticamente iguales. Y el mensaje, reitero, el mensaje era un grupo que iban sobre una filosofía, mas no por cuestiones sexuales. Qué impresionante. Fíjate que cuando reúnes las características idóneas de un líder carismático,
manipulador hasta cierto punto. No, es que no se puede entender de otra manera. Con poder de convencimiento y una serie de personas con quizás esa necesidad de identidad, aceptación, etcétera, los resultados pueden ser fatales. Claro, desde luego, porque al momento ya que sucede esto, ya no hay vuelta atrás. No, ya no. Ya no hay vuelta. Y no logras entender cómo un grupo de personas puede hacer lo que hicieron convencidos de que están haciendo lo correcto. Exactamente. Así Fíjate es. que nada más como para ponerlo así en contexto de qué tan fuerte puede ser el poder de una persona, y quizás no para manipular, sino para convencer simplemente a los demás que lo que esa persona piensa es correcto, es muy fuerte. Hay un caso que conocí hace tiempo, que incluso hice un blog, que es el caso, quizás lo conoces, de la familia Bhatia en la India. Sí. Es una familia que igual el líder de la familia, el hermano mayor, en algún momento convence a toda la familia de quitarse la vida a través de una soga colgada en el techo. 11 personas, si no me equivoco, convencidas por un solo miembro de la familia. Pero te das cuenta el poder que tienen estas personas para convencer a los que están a su alrededor de que lo que están haciendo es lo correcto. Claro. Y lo hacen, como lo contaste en este caso, felices. Sí, contentos. Convencidos de lo que estaban haciendo era un beneficio para ellos. Ajá. Ahora, ¿cuáles fueron las repercusiones a nivel, primeramente, Estados Unidos y luego a nivel mundial? Una repercusión que llegó hasta la Casa Blanca, donde el presidente en esos momentos, Bill Clinton, salió ante la nación a decirles: esto es un caso aislado, la sociedad norteamericana no se comporta de esa manera. Pues es que, perdón, pero no solo en la sociedad americana, digo en todo el mundo, pero tienen como 50 casos aislados, o sea. No, sí, claro. Claro, tienen muchos casos. Pero en ese momento se tenían que justificar las autoridades gubernamentales, ¿no? Claro. Desde el gobernador, el presidente. Bueno, ya para que el presidente haga mención en conferencia sobre ese hecho, es porque las cosas se salieron de control en los medios de comunicación. Querían saber qué había sucedido, quiénes eran, por qué lo habían hecho, por qué los extraterrestres. Y la persona que dio la entrevista, jamás, nunca se supo más de él. Pero no era para menos. Total. Y menos cuando se enteraron que por esa entrevista, en ese programa, había ocurrido lo que había ocurrido. Entonces, desde luego, fue un bajón para el tema de los ovnis, fue un bajón para el tema de los extraterrestres, fue un bajón en general, fue un golpe muy fuerte y duro para la investigación, no solamente de Estados Unidos. Sí, eso repercutió a nivel... Porque déjame decirte algo, que esto es las repercusiones de ese caso tan mediático. Porque tú abrías en ese momento el naciente Internet y en todos lados veías el logotipo de Marshall Applewhite, lo de Heaven's Gate, que es como una especie como de un ojillo. Ajá. Que metes una llave y dice Heaven's Gate. Entonces, tú lo veías en todos lados. En todos lados. Hubo personas que se mandaron a hacer parches. Hubo personas que dijeron, nosotros vamos a seguir. Y ahí fue donde las autoridades en Estados Unidos comenzaron a darle seguimiento. En México, las autoridades comenzaron a poner atención en los grupos de investigación. Porque dijeron, estos locos en cualquier momento van a hacer algo parecido. Se vio realmente una repercusión en todo el mundo hacia los grupos de investigación. Uh-huh. No llegaban el gobierno con los investigadores y le decían, hey, ¿ustedes se van a quitar la vida? Pues no. No, por supuesto. Por supuesto desde luego que no. Pero sí estaban infiltrados, sí empezaron a ver qué era lo que estaban haciendo, cuál era la filosofía, qué ideas se traían. Y esto realmente fue a nivel mundial. Hubo una repercusión hacia la comunidad ovni internacional. Hay muchos investigadores que dicen que no, que era un caso aislado, que no tiene importancia. No, sí lo tuvo. Y lo tuvo tanto que los medios de comunicación, la prensa escrita sobre todo en esos momentos, estuvieron dando seguimiento a los grupos de investigación. El gobierno le estuvo dando seguimiento a los grupos de investigación. No solamente México, en todo el mundo. Porque no querían que esto se repitiera y que quedara manchada la imagen de una ciudad o de un país por un grupo de locos, como nos nombraban en aquellos entonces, un grupo de loquillos que se quitan la idea por ideas extravagantes.
muy fuerte, Fermex. Demasiado. Fíjate que acabas de tocar un tema que es bien, bien importante y te quiero preguntar sobre eso porque yo sé que tú sabes algunas cuestiones sobre ese tema. Acabas de decirme que, bueno, tuvo un impacto a nivel mundial, inclusive dentro de nuestro país, en México. Uh-huh. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de casos, generalmente escuchamos, es que esto ocurrió en los 70s en Estados Unidos, esto ocurrió en los 60s en Canadá, etcétera, en distintos puntos, y nosotros que estamos acá de este lado, nos parece súper atemporal, así como lejanas y ocurrió muy lejos, y vaya, es una historia súper impactante, pero dices, bueno, no podría pasar aquí cerquita de mí, ¿no? O sea, no podría pasar acá en México, no podría haber un escenario quizás parecido, no puede ser que un grupo grande de gente de pronto vea un cometa, un astro, etcétera, y diga, va a pasar algo al grado de empezar a tomar acciones que quizás nos parecen ilógicas a nosotros, pero ellos en su momento les parece que es lo correcto. Es por eso que paso de Estados Unidos a México a hacerte una pregunta. En México hay un caso que prácticamente no conozco nada de él, pero yo sé que tú conoces como más. Es un caso que ocurre no hace tantos años y ocurre en México, específicamente en Yucatán. Sí, cómo no, sí. Y mira que lo ligas muy bien, Fermex, porque por lo regular siempre se dice que en México no pasa nada importante en cuanto al misterio. Y siempre pensamos que en México son avistamientos, mensajes de extraterrestres, de los bonitos, de los bondadosos y que nos quieren ayudar y que siempre quieren estar así como que muy piquis así, muy nice todo, ¿no? Ajá. Pero no es así. La historia a lo largo en México nos ha presentado desde niños, que eso sería a lo mejor en un próximo programa, niños que se han quedado la vida en México por mandato de los extraterrestres. Y eso ha quedado registrado en la prensa mexicana en la década de los 70s, en los 80s. Entonces, esto no es así nada más bonito. Está la contraparte del tema del contactismo. Sí, claro. De aquellas personas que al 2025 te ven y te dicen, yo veo que tienes un extraterrestre aquí que te está chupando la energía, págame 15,000 pesos y te lo quito. Y te quito todo eso. Personas que han sido estafadas por esos supuestos contactados. Personas que comienzan a decirte que en tu casa a los extraterrestres había una puerta dimensional y que por eso estás viviendo cuestiones energéticas muy duras. Y la gente cuando ve que no consigue trabajo, cuando la gente ve que su familia se está enfermando, pues ¿qué dices? No, pues tiene razón. Uh-huh. A ver, ahí te va el dinero, lo consigo, lo pido prestado, te lo pago, y cuando le dan el dinero ese individuo desaparece. Individuos que se los llevan a la gente en la punta de los cerros a hacer rituales extravagantes. Personas que se visten de blanco o personas que utilizan, eso lo estoy diciendo de lo que pasa actualmente en México. Sí. Grupos que aseguran que se reúnen para hacer contacto con los extraterrestres y lo único que hacen son cuestiones sexuales. Entonces dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Personas, y ahorita fíjate, bueno, ya ves que siempre que vengo contigo está tan amena la plática que empieza a fluir las ideas. Historias. Pero hoy sí terminamos los temas. No, tú cuéntanos, Fíjate, por favor. Fíjate, esto sucedió, a ver, estamos en el 2025, yo creo que esto fue en el 2011 o 2012, y lo saco porque viene de la mano con lo que me preguntaste de esta secta de Mérida. Bueno, de Yucatán. De Yucatán, sí. A mí me llega a través de las redes sociales, me empiezan a escribir muchas personas que me decían que había una persona en el estado de Hidalgo que vivía en un lugar así como alejado de la ciudad, ¿no? Alejado de Pachuca, hacia los cerros. Entonces esta persona tenía contacto con extraterrestres. Entonces me pedían que lo fuera a entrevistar o que le hiciera una entrevista vía internet, como fuera, pero que le entrevistara. Uh-huh. Pues a mí se me hizo raro que de la noche a la mañana comenzara a fluir muchos datos, mucha información, y dije, bueno, qué raro. O este señor se puso de acuerdo con sus seguidores y me mandaron la información para que lo voltee a ver, o realmente algo hizo y que la gente quiere saber más. Bueno, me pongo en contacto,
Lo que yo tenía de información era de que era una persona que le habían dado un don los extraterrestres para curar a la gente. Entonces tú llegabas, había filas, desde las 4 de la mañana llegaba, incluso había personas que se quedaban toda la noche, o sea, llegaban una noche antes, se formaban para que los atendiera este gurú extraterrestre. Tú pasabas, desde lo tenías que pagar, tenías que pagar para que te dejaran entrar, y pues había gente armada alrededor. Y dices, Desde ahí ya... A ver. Sí, Estás claro. en la punta de un cerro. Estás alejado. Todo es por cita. No sabes el camino. Van por ti. Ajá. Te suben. Te formas. Y luego a ver qué pasa. Mucha gente dijo en su momento que había sido sanada. Otras personas dijeron, yo fui, pagué y no pasó nada. absolutamente nada. Y están los que fueron y a los pocos días lamentablemente fallecieron por el estado tan avanzado de la enfermedad. ¿Quiénes iban? Diabéticos, personas con cáncer, personas con enfermedades crónicas de diversa índole, de todas las edades, de todas las regiones de la República Mexicana. Cuando yo conozco todo este contexto, me pongo en contacto. Quien me recibió la llamada me dijo, sí, con todo gusto, sabemos tu trabajo, qué bueno que te comunicas con nosotros. Y yo dije, creo que se pusieron de acuerdo. Yo pensé eso. Ajá. Se pusieron de acuerdo para que llamara y para que solicitara. El asunto es de que, bueno, nada más llegué yo hasta una cierta distancia, ya no me dejaron entrar, no pude hablar con el individuo, y ahí fue cuando me di cuenta que la gente estaba netamente convencida de lo que estaba ocurriendo. Y después, con el tiempo, me llegaron mensajes de esas personas que habían ocurrido, que habían sido algunos que habían sido pero que no podían decir nada porque estaban amenazadas. Pues es que tú imagínate, tú llegas a un lugar, ves en el techo la gente armada, ves en la entrada gente armada, y tú vas con tus dolores o llevas a la persona que está enferma. No puedes hacer absolutamente nada. Porque él decía que los extraterrestres, para purificar tu interior, tenía que entrar a tu cuerpo. A través de él. No manches. Dice, no puede ser posible. Pero no sé, yo creo que también es la desesperación de la gente. Es lo que te iba a decir, es que hay personas que están en una situación tan grave que ya cualquier opción que tengan, Claro, y que prometa una mejora, desafortunadamente dentro de esa desesperación dices, hagámoslo. O sea, claro. lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Y no digo que esté bien, no digo que esté mal, digo que seamos empáticos con esas personas que en algún momento caen desgraciadamente en manos de estas personas que solamente los quieren dañar, sacarles el dinero o abusar de ellos de cualquier Claro, forma. así es. Y es triste porque ellos van buscando sanar lo que tengan Sí, su tener. problema físico que traigan. Ajá, exactamente. Entonces imagínate, la gente llega con su ilusión, pagan y aparte abusan de ti. Y dices, bueno, está bien que entre este ser humano en mi cuerpo para que pueda sanar. No. O sea, sí entra a tu cuerpo, pero para placer, nada más. No por otra cosa. No para... No para sanarte. Entonces fue un caso que a mí me llamó mucho la atención porque no hubo denuncias. Nunca hubo una sola denuncia. ¿Por qué crees? Porque seguramente estaban corrompidas las autoridades. Simple. Pues mira, ya desde el momento en el que dices que había gente armada vigilando y todo. A mí me corrieron. Yo cuando fui, hablé con esta persona, me dijo, sí, venga, sabemos de su trabajo, qué bueno que le interesó a nuestro maestro y que lo va a venir a entrevistar porque así mucha gente va a entender el real mensaje de los extraterrestres y los podemos sanar de todas las enfermedades que traigan. Hasta ese momento se escuchaba bonito. Cuando más empecé a preguntar, a cuestionar a las personas que me habían contactado, empecé a nutrirme de más información. Dije, ay, esto no está bien. Y luego ya en una segunda ocasión, cuando ya iba a hablar vía telefónica con el líder de este sitio, no, una cantidad impresionante de groserías que me dijo. Porque no quería, dice, no, tú no vienes, si tú vienes acá va a haber problemas. Y bueno, me amenazó. Pero porque sabían que ibas a cuestionar, ibas a investigar, ibas a preguntar. Claro. Entonces no les conviene. Entonces yo hice lo necesario para acercarme hasta el lugar. Fui. Pero ya hubo un momento donde ya no pude pasar. Porque ya estaba la gente de este señor. O sea, había anillos de seguridad
al mero estilo de los... Ajá. Sí, así me suena. Al mero estilo de ellos. Entonces ya ahí fue donde vi que las cosas estaban fuertes. Pero ve entonces cómo el tema de los ovnis es mezclado con esta parte de la sanación, y que eso fue en el 2012, porque el contexto a nivel mundial era el famoso fin del mundo que llegaría el 12 de diciembre del 2000, no, el 21 de diciembre del 2012. Ese era el contexto. Es decir, hubo mucha gente que abusó de eso, mucha gente que vio la oportunidad de sacar dinero y aprovecharse de la necesidad de que sus cuerpos fueran sanados de esas personas. La gente que a mí me contactó era gente, algunos de ellos era gente de mucho dinero, y yo les decía, pero ¿por qué no hicieron una denuncia? Porque estamos amenazados. Cuando recuerdo yo que contacté a una familia, una familia muy humilde, su hija lamentablemente tenía una enfermedad que en breve sabían ellos que ya no iba a estar con esa familia. Y recuerdo que yo les decía, bueno, ¿cuánto pagaron? En aquellos momentos, 2012, a ellos les habían cobrado 28,000 pesos. O sea, mucho. Parece, bueno, si ahora es mucho, pues hace, ¿cuántos años? Hace 13 años. Hace 13 años, pues era más, era mucho dinero. Sí. Ellos llegaban, tenían que llevar el dinero en un sobre, entregarlo, les cerraban la puerta, lo contaban y luego si estaba todo completo, les permitían la entrada. Que estando adentro decían que había como pinturas de extraterrestres, un decálogo de lo que habían dado de mensaje esos seres del espacio, había en el techo como ovnis y había como la Vía Láctea, o sea que estaba todo acorde a las necesidades del momento. Y cuando tú pasabas con el líder, dicen que todo era de color blanco, todo blanco. En medio había una mesa donde tú tenías que poner a tu enfermo o tú directamente poner y él ya hacía sus pases mágicos para sanarte y durabas, la gente me refería en ese momento que duraban 5 minutos y te sacaba. O sea, y el rápido. que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y le decían, oiga, pero es que también acá me duele. Ah, sí, ponía las manos y ya. Le decía, vámonos. Hubo personas incluso quienes decían, sí, es que yo cerré los ojos y hice una meditación que me fue guiando el maestro y yo sentía como unos deditos empezaban a tocarme todo y yo sané. Y dices, bueno, a lo mejor y sí, pero si la mayoría te dicen, me estafó, me extorsionó, me amenazó, pues tú crees que va a ser cierto las sanaciones. No, quizás fueron coincidencias que estas personas sí o sí... Más rollo psicológico. Ajá, exactamente. Yo creo que fue por ahí. Pero bueno, es el contexto del 2012, Ajá. Porque tú mencionaste minutos atrás algo bien importante. Siempre pensamos que en nuestros países no pasa eso. Ajá. Que siempre es otro. Y bien lejos. Ajá. Y en otro tiempo. No, eso sucedió en el 2012 en la República Mexicana. Y las autoridades estaban informadas en esos momentos. Y las autoridades no se quisieron meter porque estaban corrompidas por ellos. Pues seguramente sí. ¿Cómo permites que haya alguien ahí que sea como que conocido en el entorno y que las autoridades no vayan? Si saben que hay gente armada. O sea, no sí, es están lógico. coludidos. Claro. Están coludidos. Había ahí un pase de dinero y ya, para que estuvieran tranquilos. Bueno, ¿qué es lo que sucede también en el 2012 en el sureste de la República Mexicana? Pues llegan unos italianos a México en el contexto del famoso fin del mundo del 21 de diciembre del 2012. Llegan a Xul. Este lugar allá en Yucatán significa fin. Entonces llegaron al lugar del fin. Ellos interpretaron y las versiones periodísticas, porque ellos no se han sentado, los líderes no se han sentado frente a una cámara para explicar y decir, no, nosotros venimos de tal lugar, de tal ciudad, hemos juntado el capital de varias personas. No, eso no ha pasado. Hasta donde yo tengo conocimiento, eso no ha ocurrido. ¿Qué es lo que se dijo? Llegaron, compraron, me parece que fueron 800 hectáreas en total de terreno que compraron ahí en Xul. Y bueno, pues comenzaron a construir, contrataron a los lugareños, pero empezaron las cosas raras. Porque eran unos italianos llegados a México que tenían de manera inmediata todos los permisos, según se refiere, para la construcción, según se refiere. Todo esto son versiones periodísticas de en su momento del 2012.
Los maestros constructores que contrataron de la zona decían que eran de 6 metros los muros, otros decían que no, que eran de 3 metros, que tenían un revestimiento especial para que no, si había lumbre, no se prendiera inmediatamente, sino que tuviera como una especie de retardante. Otros aseguraban de que eran búnkers para la llegada del fin del mundo. Otros aseguraban que eran casas que en la parte interior estaban todas conectadas para una especie de túnel para que en caso de emergencia, cuando llegara ese famoso fin, pudiera irse uno con el otro. Pero pues digo, yo me pongo a pensar, si llega el fin, pues no te van a decir, sí, ahora vete a la derecha, vete a la izquierda, vete al centro. Pues no, o sea, llega y desaparece todo. Ajá. Pero bueno, era lo que se mencionaba. Diversos medios de comunicación, cuando comenzaron a escuchar que había una secta, porque así los denominaron inmediatamente, ahí en ese lugar que se llama Las Águilas, pues todo mundo volteamos hacia esa parte de la República Mexicana. Pero ¿por qué se hizo tan famoso y por qué se hizo viral? Que en el 2012 la palabra viral no se utilizaba tanto como ahora. No, en ese momento se conoció a nivel mundial, inmediatamente las cámaras de todo el mundo vinieron para acá. Querían conocer, querían entrevistar, querían meterse a las construcciones de los búnkers del fin del mundo. Se aseguraban que eran familias de mucho dinero de Italia que se habían venido para acá, que habían obtenido los permisos de manera prácticamente inmediata, que habían comprado los terrenos, según se refirió, 800 hectáreas para poder crear esto, un lugar como una especie de aldea autosustentable y que pudieran ellos, la gente que viviera ahí, no depender de salir a un mercado, de ir a algún lugar a traer el alimento, sino que ellos construían y ellos obtenían todo lo necesario al interior. Ajá. Esa era la idea. Ahora, al 2025, por algunos youtubers que han estado en la zona, no es una zona fácil de llegar. No es así que digas, bueno, yo agarro la carretera fulana de tal. O sea, hoy está abandonada esa zona. No. Ahora es un hotel de alta gama. Hasta donde tengo entendido, es igual siguen siendo las mismas personas que llegaron en el 2012. Los que construyeron los búnkers. Los que construyeron esto que es los búnkers, que ellos dicen que no son búnkers, simplemente es una colonia italiana que llega a México, autosustentable, y que ahora, bueno, lo han abierto para que cualquier persona pueda estar en ese lugar, pasarla rico y estar bien sin problema alguno en esta parte de la República Mexicana. ¿Dónde queda entonces el rollo mesiánico? ¿Dónde queda el rollo del fin del mundo? Uh-huh. Pareciera que tanto fue el golpeteo de la prensa internacional y nacional que yo creo que ellos dijeron, esto se salió de control. A lo mejor vamos a pensar, ellos llegaron, construyeron, traían un capital, hicieron las inversiones y lo normal, querían vivir tranquilos. ¿De dónde entonces surge la idea de que era un lugar para recibir el fin del mundo? Ajá, así es. Pues de las mismas construcciones, del diseño del lugar. Sí, bueno, de acuerdo a lo que estás diciendo, no es muy común que una arquitectura de algún sitio tenga unas paredes de 3 o 6 metros de espesor. O sea, claro que no. Eso está diseñado para protegerte ¿de qué? No sé. No sabemos de qué, claro. Ahora, durante mucho tiempo, y no entiendo por qué, en México se aseguraba que el lugar, si llegaba el fin del mundo, el único lugar que se iba a salvar es Yucatán. Sí, la península. No sé por qué motivo, pero hay que recordar que ya cayó ahí algo y destruyó toda la vida sobre la faz de la Tierra, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta acerca de no sé si tú lo sepas, pero mi pregunta es, todas estas construcciones que se hicieron en su momento, ¿en algún momento fueron ofrecidas o vendidas a, me imagino, personas con un poder adquisitivo muy alto que en ese momento pensaran que realmente estaban comprando su salvación del fin del mundo? Se supone que sí, pero como no hay alguien directo que haya dado una entrevista y haya platicado todo lo que se vivía al interior, no lo sabemos. Lo que sabemos de ese lugar es por las versiones periodísticas, reporteros que se fueron y estuvieron ahí prácticamente subiéndose a los árboles, tratando de tomar fotografías, preguntándole a los pocos que entraban o salían de los lugareños. Los lugareños no podían hablar, desde luego, tú estás contratado en un lugar y pues no puedes hablar, no puedes decir, pero los pocos que sí hablaron, se aseguraba
que habían llegado personas de Italia, sí, gente de que habían pagado una cierta cantidad de dinero para venirse acá, que cuando ya estaban ahí eran forzados a trabajos, o mejor dicho, cuando llegaban allí estaban o tenían que hacer trabajos forzados. Unos se dedicaban a la agricultura, otros a los animalitos, otros al mantenimiento de las casas. O sea, cada una de las personas tenía una función dentro de ese lugar. Ajá. Y a lo mejor era lo idóneo y era la armonía que debería de existir al interior, porque no todos van a estar descansando, sino quién va a preparar la comida, sino quién va a limpiar las casas o quién va a ver los animalitos. O sea, creo que hasta este punto es normal. Pero después surgió recuerdo yo que las versiones periodísticas en esos momentos era el aspecto donde se aseguraba que en esos trabajos forzados había mucha gente que había sido traído a ese lugar en contra de su voluntad. Okay. Incluso había procesos judiciales para rescatar a los niños de algunas parejas que se habían llevado ahí a su familia. Entonces empezaron a surgir cosas turbias. Una revista en aquellos entonces, recuerdo, de circulación nacional, dio a conocer que quienes estaban detrás eran las esposas de altos funcionarios del gobierno mexicano, que por eso no se hacía nada desde el ámbito gubernamental, que por eso nadie se acercaba del gobierno, o sea, comenzaron muchas versiones, pero la teoría de la conspiración se construye a partir de ¿qué, Fermex? Una teoría de la conspiración o una conspiración se construye a partir de la falta de información de las autoridades gubernamentales. Uh-huh. Porque si estaba en boca de todo el mundo, porque fue de todo el mundo que estaba en boca, que se estaba construyendo una ciudad búnker para recibir o para que no les afectara el fin del mundo, pues tú me dices, bueno, yo soy el alcalde de aquí, que no, oigan, a ver, vaya alguien, vaya a ver qué es lo que está sucediendo, oye, del gobierno federal, a ver qué es lo que está pasando en ese lugar. O el gobernador o la gobernadora, que no se dieron cuenta de lo que ocurría ahí. Claro. Digo, no sé, pero si vemos que había, como se aseguró en su momento, que eran apoyados por las esposas de altos funcionarios, entonces las cosas sabíamos que no iban a estar bien. ¿De dónde surge esto? Hay una versión, que es de lo poco que se conoce. Se asegura que una persona en Italia tuvo una visión donde seres de luz le dijeron que tenía que llegar a Yucatán a crear una ciudad, un lugar para recibir el fin del mundo. Era un lugar que no iba a ser tocado por nadie. Palabras más, palabras menos. Entonces, bueno, pues a partir de esa visión llegan a Yucatán y encuentran el lugar idóneo. Xul, que significa, reitero, fin o fin de. Wow. Entonces, no sé si fue mera coincidencia, no lo sé. Yo espero que en algún momento alguien de ese lugar pueda dar una entrevista, nos puede explicar lo que realmente sucedió, porque hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, hay muchas cosas muy extrañas, desde los trabajos forzados, explotación, o sea, muchas cosas que se han dicho, pero de todo esto, ¿qué tanto es real? ¿Es auténtico? ¿Realmente llegaron ahí porque pensaron que era el punto idóneo para evitar o que a ellos no les afectara el famoso fin del mundo? No lo sé. Es que suena a una secta también. Claro, porque de eso no los bajan. Uh-huh. Ahora que veo que a través de YouTube hay youtubers que han ido a esa parte y que, bueno, sí los reciben, platican con ellos, pero no les permiten grabar el interior, no les permiten hablar más allá de lo que, pues me imagino les dicen, no, pues nada más puedes decir tales cosas, ¿no? Pero se queda ahí nada más. Pero yo creo que México necesita una explicación. Yo creo que la sociedad necesita una explicación. Y no tanto de que quién viva ahí, no, eso nos da igual quién viva ahí, sino qué fue lo que sucedió realmente. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién pagó eso? ¿Realmente hubo apoyo del gobierno? ¿Cuál fue la intención del gobierno al momento de permitir que se construyera eso y que se dijera todo lo que se ha dicho? ¿Realmente hubo niños que se llevaron sus papás sin el consentimiento ya sea de la mamá o del papá? ¿Realmente hubo eso? ¿Realmente hacían trabajos forzados? Como que falta mucha información en ese lugar. Esto mismo que ocurrió en Yucatán ha ocurrido en otras partes del mundo. Sí. Es exactamente lo mismo. Era el preludio de algo muy fuerte. Muy fuerte, uh-huh. Claro. Ahora, esto si lo relacionamos con quizá de alguna manera con lo del Hell Bob, ¿qué hubiera pasado si ellos el 21 de diciembre se hubieran quitado también la vida?
hubiera sido algo catastrófico, ¿no? Para las autoridades gubernamentales que no estuvieron al pendiente de lo que ocurría ahí, cuando todo el mundo hablaba de los casos. Si tú entras a internet y buscas información de Schultz o de la secta del fin del mundo o de las construcciones o los búnkers del fin del mundo, es mínima la información que hay. El hecho de que no esté publicado en internet no quiere decir que no exista y no quiere decir que no haya ocurrido. También hay que estar muy atentos a eso. ¿Qué sucede? Que ahora es un hotel de alta gama, es un hotel para que vayas, estés tranquilo, te enseñan ahí cómo hacer quesos para los niños y te la pasas de maravilla. ¿Y por qué no vamos? ¿Y por qué no estamos ahí? ¿Y por qué no nos enteramos de lo que realmente ocurrió? Claro. Si está abierto, yo creo que sería muy buena idea. No con el fin de ir a amedrentarlos, no. No, pero informar, conocer, saber. Yo reitero, yo creo que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer lo que pasó ahí. ¿Por qué se dice todo lo que se dice de ellos a la fecha? Esto no ha quedado en el olvido. No, y están activos al día de hoy. O sea, activos. Hoy con una construcción diferente que, por lo que dices, es un hotel de alta gama, pero ahí sigue. Ahí está, y son los mismos dueños. Exacto, sí. Hasta donde se tiene entendido, reitero, no hay entrevistas con la gente de adentro. Sí. Eso no existe. Exacto. Fíjate, nos has contado dos historias. La primera tiene nombre y apellido, que es estos dos líderes. Así es. Que llevaron a perder la vida a 39 personas, pero tiene nombre y apellido. En la segunda historia no tiene un nombre, no sabemos de quién estamos hablando porque no existen los datos, porque afortunadamente no se hizo noticia porque decenas de personas perdieran la vida. Se hizo noticia por la construcción y por lo misterioso de la misma. Así es. Pero no tenemos un nombre, o sea, no sabemos quién estuvo detrás de eso. Pero en la primera sí, hay un líder carismático, hay un líder con poder de convencimiento, hay una persona que llevó a otras a perder la vida porque los convenció. Pero, para cerrar el tema de Mérida, yo te pregunto, ¿qué se sentirá estar frente a frente a una persona carismática, a una persona que tiene liderazgo y que tú sabes que ha convencido a muchísima gente de una idea? Y te hago esta pregunta porque me gustaría que ahora nos contaras qué se siente estar frente a un líder de una secta. Y yo nunca he estado frente a uno, pero tú sí. En el 2000, hace 25 años. Hace 25 años lo entrevisté a Rael. Rael es el líder del movimiento raeliano internacional. Es un grupo que asegura tener presencia en muchos países, que asegura ser más de 65,000 integrantes de este movimiento. Un movimiento que desde su fundación ha sido muy polémico, muy fuerte. En México, yo me llevo muy bien con la gente de México y con gente de Estados Unidos del movimiento raeliano. Son personas como tú y yo, o sea, normal, pues, tienen familias, un trabajo, normal. O sea, ¿es como una religión? ¿Es una secta? Es como, es como una religión. Más que secta, no, creo que no sería. Bueno, mucha gente dice que es secta. Y en Francia fue catalogado dentro de una clasificación que ellos tienen como una secta, con movimiento, como una secta. Tiene un otro nombre, pero no recuerdo ahorita, pero sí como una secta en Francia, hace muchos años. Pero ellos han pugnado siempre por la parte de meter la parte científica, relacionarlo con los famosos Elohim. Ellos son los extraterrestres que crearon al ser humano, que llegaron a la Tierra y que ahora hay que construir una embajada para recibir a estos extraterrestres. Los extraterrestres, según desde la visión del movimiento raeliano, son altamente tecnológicos que llegaron en algún momento, vieron este planeta, diseñaron genéticamente al mundo, al ser humano, nos diseñaron y nos pusieron aquí. Y dijeron, ahí quédense y empiecen a hacer lo que tengan que hacer. En la década de los 70, y mira qué curioso, que la década de los 70 parece que fue el caldo de cultivo para todos estos movimientos que después con el tiempo tomarían una importancia muy relevante,
Ahorita estoy cayendo en esa nacen cuenta. todos en esta década. Prácticamente en la década de los 70. Sí, tienes razón. Hay que estudiar ahora a ver cuál era el contexto, ¿no? O sea, sí todo esto, pero hay que ver que la década de los 70 tiene una cantidad de historias impresionantes. Exacto. Y bueno, entonces, Rael, a ver, mira, en esa entrevista fue gracias a la que en ese momento era la encargada del movimiento raeliano en México. Uh-huh. Hablé con ella, ya la había entrevistado para radio, la había entrevistado para una revista. De cierta manera hubo el acercamiento con esta persona para que me ayudara y para que me diera información. A mí me llamó mucho la atención desde que conocí la historia de Rael, porque él asegura que en algún momento en el inicio, bueno, pues estaba cerca de un volcán y de repente apareció una nave, lo subieron a la nave, adentro vio a todos los maestros, Buda, Jesús, lo sentaron en esa mesa y había muchas otras personalidades ahí del ámbito religioso y espiritual que han existido a lo largo de la historia. Él se sienta y bueno, pues le dan a entender que él forma parte también, es el nuevo Mesías, el Maitreya. El Maitreya que esperaba y que necesita la humanidad en estos momentos. Es así, a grandes rasgos, palabras más, palabras menos. Entonces, bueno, pues él comienza la divulgación de su experiencia, de toda su filosofía. Tuvo mucha penetración y muy fuerte en la sociedad. Lo que ha tenido Rael es un personaje carismático, es un personaje que cuando estás frente a él, como tú bien lo mencionabas, es una persona que te mira a los ojos, es una persona que te habla de frente, es una persona que no titubea al momento que te está dando una respuesta, es una persona que dices, ay, te impone. Sí, impone. Y un carisma, y lo que yo he notado siempre es esa sonrisa en el rostro, esa de buena gente, de agárrate de mi mano y vámonos para el cielo. Es prácticamente eso. Yo estuve con él, que será una hora. Uh-huh. A mí me citaron en un hotel, me tuvieron, llegué y como a los 10 minutos me pasaron. ¿Dónde fue esa entrevista? ¿Aquí? Aquí en la Ciudad de México, en Polanco, okay. En un hotel muy lujoso, muy importante. Él había venido a México porque iba a dar una serie de conferencias en el centro histórico, okay. Que al final del día no se dieron. No recuerdo qué fue lo que ocurrió, pero en la conferencia que iba a dar se canceló. No recuerdo qué pasó o cuál fue el argumento que dieron ellos. Pero se presentó en un hotel en Paseo de la Reforma, donde él presentó su libro Sí a la clonación humana. Fue en el año 2000, me parece que fue en el mes de febrero del año 2000 cuando estuvo en México. Toda una comitiva lo seguía porque era el líder espiritual de los raelianos, un personaje que trae un traje color blanco, que tenía unas protuberancias aquí, muy cósmico, muy espacial, un personaje con una colita atrás en la cabeza, un personaje que va sonriendo a todo mundo. Carismático. Sí, yo veía a la gente, se le acercaba, lo tocaba, rodeado de mujeres muy guapas, cuerpos perfectos, que algunas de ellas años posteriores salieron en la portada de Playboy Europa. Recuerdo muy bien que al momento de hacer la traducción del inglés al español de toda la filosofía que él traía en ese momento, los medios, fue una conferencia de prensa. Al momento, pues realmente todos nos sorprendimos porque ellos hablaban de que el ser humano era el momento de que se tenía que clonar para erradicar enfermedades. Tenía de hecho una empresa, ¿no? Clonate. Ajá. Se llama, que surge a partir del año 2000-2001. No fue en el año 2000 cuando Clonate, que era una empresa que estaba asentada en los Estados Unidos, y bueno, pues su vocera, Brigitte Boisselier, salió ante los medios un 26 de diciembre de ese año, del año 2000, anunciando que esta empresa había creado la primer clonación humana. Y esa bebé, mujer, se llamaba Eva. A partir de ese momento... Pero no hay pruebas. Se fue para arriba. No las han presentado. Nunca. No. A la fecha no existen. No hay. Al menos públicamente no existen. Ellos aseguran que deben de mantener en el anonimato la identidad de los jóvenes clonados. No fue uno,
O sea, no fue la más famosa. Sí, porque fue la primera. Ajá, y por el nombre tan... Exactamente. Entonces, en México, cuando llega Rael, la entrevista que yo le hice, más allá de quiénes eran los raelianos, no. Yo me fui con el asunto de la clonación humana. Platícame, ¿qué onda? ¿Vamos a ser nosotros dioses? Y él decía, no, bueno, no vamos a ser dioses, pero realmente estaríamos muy cerca de convertirnos en dioses porque vamos a saber qué características a través de la programación genética, qué características debe de tener. Un personaje enfocado para, yo le ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro cuando las empresas te digan, un gobierno llegue y te diga, tienes que programar a un ser humano especializado en artes marciales o en artes de la guerra? Ajá. Y él me decía, no, esto no debe ser utilizado para cosas malas. Realmente, si tú escuchas el speech que me aventó Rael en ese momento, te convence. Dices, es cierto. El siguiente punto, el siguiente nivel que el ser humano debe de llegar es de que debemos de erradicar todas las enfermedades genéticas que traemos de generación en generación. Eso sería alucinante. Imagínate que tu hijo o tus nietos pudieran ya, a lo mejor toda tu familia de generaciones atrás son diabéticas, hipertensas o con alguna otra enfermedad. Uh-huh. Y que a partir de la tuya ya no. Eso sería fantástico. Ya no habría enfermedades, ya no habría nada. Yo recuerdo que le decía, bueno, entonces vamos a jugar a ser dioses porque vamos a determinar quién sí o quién no tiene que morir o cuántos años tiene que vivir una persona. Porque si tú lo vas a programar, tú en esa programación vas a decir que dure 40 años, que dure 10, que dure 200 años. Y a lo mejor se logra. Y me decían, no, debe de ser el ritmo normal y natural del ser humano. Entonces cuando yo lo escuchaba, yo dije, bueno, pues de loco no tiene nada. Realmente tiene bien plantados los pies en la tierra uh-huh. y sabe lo que está haciendo. Pero era teoría. Es febrero del 2000. El anuncio lo dan en diciembre del 2000. Uh-huh. En ese momento él hablaba hacia futuro. Presentó su libro. Había gente del PRD, diputados del PRD en ese momento que lo estaban apoyando. Que dijeron, vénganse para acá, aquí los podemos ayudar, México los puede dar un lugar para que ustedes investiguen y hagan sus estudios. O sea, creían realmente que todo lo que él decía estaba sucediendo. Sí, porque todo lo argumentaba desde el ámbito científico. Todo. El speech y toda la filosofía de Rael es desde el ámbito científico, desde el ámbito genético. Ajá. De ahí no se sale. No es de que yo recibí un mensaje y el mundo se va a acabar. No. Es netamente ciencia, desde el ámbito de la ciencia, que te va a hablar y te va a decir todo lo que los extraterrestres hicieron en el pasado y que ahora nosotros deberíamos de hacer para que estemos bien. Uh-huh. Desde el punto de vista que, te digo esto de erradicar, a mí se me hace fascinante eso, que puedas erradicar las enfermedades de los cuerpos. Por supuesto, sería una maravilla. Sí, desde luego. Imagínate cuántas personas se pueden salvar, cuántos niños se pudieran ayudar. Bueno, ¿qué más le pregunté en esa entrevista? Le pregunté esto que te decía de que si íbamos a ser dioses, me dijo que no, que si esta tecnología pudiera utilizarse para la guerra, me dijo que no. Le pregunté también que entonces pudiéramos llegar a una civilización donde todos fuéramos bien, personas sanas, deportistas y felices. Ese es el objetivo, que el ser humano tiene que ser feliz, que el ser humano tiene que ser una persona bien, que el ser humano debe de estar en eso, sin enfermedades y libre de todo lo que te pueda afectar. A ver, hasta ahí todo se oye bonito, de maravilla, sí. Porque todo es bonito. Estás hablando una persona que viene de Francia, trae ideales pues bastante buenos, tiene un proyecto de vida para la humanidad donde vamos a erradicar las enfermedades en algún punto y vamos a ser felices y vamos a vivir bien. Habla no desde una religión, habla, aunque la hay, habla desde la ciencia, habla desde avances, desde propuestas científicas. Pero ¿cuál es la parte que hace a los raelianos polémicos? Claro. Exacto. En primera, para no despegarnos tanto de lo que venía planteando, es la clonación humana. Uh-huh. Inmediatamente todo el mundo, pero hubo reacciones a nivel planetario. Incluso hasta el Vaticano
se pronunció en torno a la clonación humana, donde eso no era de Dios. Eso no era de Dios y eso no era bien visto por nadie. Científicos con la famosa oveja Dolly, ¿te acuerdas de la oveja Dolly? Claro que los italianos inmediatamente levantaron la mano y dijeron, ey, a ver, espérate. Si con trabajos podemos una oveja, tú me dices que ya un ser, ¿dónde está todo tu protocolo de investigación? A ver, hubo retos públicos y no se avanzó más. Luego dijeron los raelianos en aquellos momentos de lo que recuerdo, en Brasil vamos a presentar vamos a presentar a la bebé y vamos a presentar el protocolo. Lo único que se presentó fue a un bebé en una incubadora y para de contar. En México se mandó un boletín de prensa anunciando de que en México había nacido ya un bebé, el primer bebé clonado, pero tampoco se conoció más nada. Entonces, yo creo que si se logró realmente esto, hay que conocer todo y que den a conocer todo el protocolo científico para quizá en algún momento alguien, algún laboratorio le pueda dar seguimiento. No lo sé, como que hubo muchas lagunas, pero fíjate, cuando entrevisté yo a Rael, recuerdo que ya cuando terminamos la entrevista, apagué cámara, apagué micrófono, hubo algo que me llamó la atención y me dejó pensando, me dejó inquieto. Él me dijo, ve los micrófonos, que todo estuviera apagado, y me dice, te voy a decir algo. Nosotros vamos a lanzar una noticia tan importante que nos vamos a ahorrar varios millones de dólares en la publicidad de lo que vamos a decir. No más, no menos, yo no supe, no entendí. Pero yo sabía que era algo relacionado con la clonación humana. Hasta ahí. Tuvo que pasar o llegar el 26 de diciembre del año 2000 cuando dan a conocer esa noticia. Ahí entendí lo que me había dicho. Es decir, todo lo tenían bien planeado. Todo. Pero no se supo más. ¿Dónde entra la polémica de los raelianos? Ahí. Una. ¿Dónde entra la polémica de los raelianos? Que ellos es una liberación sexual. Es decir, si tú te gustan los hombres o te gustan las mujeres o a las mujeres les gustan las mujeres, tú puedes ser libre de lo que tú quieras. Imagínate en los 70s, en los 80s. Ahora ya lo vemos de manera normal. Ajá. Ellos participan en muchas marchas gay en varias partes del mundo, incluso en la Ciudad de México cuando se da, ellos van también avanzando con su bandera y todo. Pero ahora ya no se nos hace raro. En los 70s, claro. En los 80s. Sí. Entonces imagínate, ¿cómo? La liberación sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cómo no? Ellos, ¿qué es lo que mencionan? Ellos hacen una especie de meditación sensual donde, bueno, pues es pues así, al natural, así como llegamos al mundo, pues. Uh-huh. Entonces ahí fue también esa parte. Ahora salió un documental en Netflix donde está la parte que es la más criticable del movimiento, donde se asegura, y esto por personas que estuvieron en este grupo y que después desertaron, que se fueron, donde ellos aseguran, estas personas que se salieron dijeron que pues de cierta manera se consentía que hubiera menores de edad. Entonces ahí donde ya todo revienta, es ahí donde las cosas no terminan bien, es ahí donde todo el mundo los critica. No lo sé si esto haya sido así tal cual, porque hay que recordar que en muchas de las ocasiones cuando una persona se sale de esos movimientos, cuando esas personas ya no forman parte de esos grupos, tú te sales e inmediatamente comienzan a hablar, comienzan a decir muchas cosas que a lo mejor no se cumplieron. Uh-huh. Pero ya cuando son varias personas las que han hecho, las que mencionan, las que van hacia un mismo punto, entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que pareciera que esto es real, claro, que esto es auténtico. No lo sé. Realmente ahí lo ignoro por completo. Lo que yo te puedo decir es lo que yo viví con Rael, una persona muy atenta, una persona que estando frente a frente te mira a los ojos y te lo dice de frente sin titubear. La única vez que titubeó es porque, bueno, la traductora pues no entendía la palabra que estaba diciendo. Fue el único momento. De ahí en fuera todo fluyó, muy amable, me trató bien, vi a la gente que lo asistía, mujeres muy guapas, porque siempre el círculo más cercano de Rael son mujeres muy guapas. Entonces, pues eso nadie me lo cuenta. Yo lo viví, yo estuve ahí. Sí. Hace poco tuve, hablando con la gente de los raelianos, les decía, bueno, hay posibilidad de entrevistar
nuevamente a Rael, me dijeron, Yohanan, tú sabes que tienes las puertas abiertas, pero vamos a ver, vamos a ver qué onda. A lo largo del tiempo yo he hecho lo necesario para que... Hay algo que yo les critico a los raelianos, y eso se los he dicho a ellos. La falta de información. Cuando tú te cierras, cuando tú sabes que te critican y en lugar de dar la cara, te volteas para otro lado o ignoras los comentarios, entonces creo que no está bien. Yo les he dicho a ellos, lo que tenemos que hacer, bueno, lo que ustedes tienen que hacer, es hablar, dar información, decir lo que realmente han vivido, lo que ahora están haciendo. Se reúnen en México, antes aquí en la Ciudad de México, bueno, no sé si lo sigan haciendo a la fecha, se reúnen y hacen meditaciones en parques, se reúnen y dan toda la filosofía del movimiento raeliano. No te tratan de convencer, te explican parte de todo lo que hemos hablado. Cómo los Elohim llegan con un avanzado nivel tecnológico, crearon al ser humano y ahora nosotros estamos en la posibilidad de también ser creadores de nuevas formas de quitarnos esas enfermedades para dar paso a un nuevo ser humano. Eso sería. Y te dicen quién es Rael, y te dicen cuál es la importancia del Maitreya. Hay libros gratuitos para los que deseen informarse de todo lo que han hecho, pero la cuestión y el estigma que siempre los va a seguir es esta parte de los menores de edad. Pero por supuesto. Es que, mira, desde mi punto de vista y por los casos que hemos conocido a través del tiempo, tienen todas las características, todas las palomitas de una secta. Un líder carismático. Promete cosas. Es el elegido. En algún momento alguien, una divinidad, lo extrajo y le dijo, tú eres el elegido. Te da un mensaje, claro. Trae un mensaje. Se compara con grandes líderes o gente como Jesús, como Buda, etcétera, y dice que es uno de ellos, ¿no? O sea, es el nuevo líder. Tiene todas las características de una secta, totalmente. ¿Cierto? Claro. Mira, yo creo que tampoco, yo los conozco, me llevo bien, pero tampoco es para defenderlos, porque no podría yo defenderlos porque no conozco todo lo que hay al interior. El hecho de que yo los haya entrevistado, haya estado en algunas de las conferencias de ellos, en conferencias de prensa donde anunciaron en la Ciudad de México la construcción de la embajada, el que yo los cuestionara, el que siempre han sido muy atentos y me han contestado todo lo que yo les he dicho, pero eso no implica que yo conozca todo de ellos. Ahora, como siempre pasa, una cosa es lo que nos dicen públicamente y otra cosa muy distante es lo que pasa sucede al interior. Por supuesto. No lo sé, pero yo creo que ellos tienen que hablar, tienen que hacerse más visibles. Ellos tienen, ante ese estigma que vienen cargando con este asunto y esa liberación sexual, que yo creo que ellos tienen que explicarnos realmente en qué consiste esa filosofía, el ayudarnos a entender, realmente son extraterrestres, todavía continúan los contactados. Recuerdo que cuando pregunté a Rael que si los avistamientos ovni y los demás contactados que había, yo me dije, no hay más contactados, el único contactado soy yo, no hay más, no hay más, y los avistamientos son ellos los Elohim, o los Elohim. Pero ya cuando te dicen, no, aquí no hay más, el bueno soy yo, no hay más, todos los demás están mintiendo y están inventando las historias. Entonces creo que ellos se autodenominan una religión, un movimiento, una secta. Movimiento, tal cual. Movimiento Raeliano Internacional. Okay. Pero la mayoría de personas, o de grupos de investigación a nivel internacional no quieren tener acercamientos con los raelianos. Nadie. Entonces yo recuerdo que yo les he preguntado a varios investigadores, ¿por qué no hablas con los raelianos? ¿Por qué no les pides una opinión? No. Yo no quiero tener. ¿Por qué? Por la falta de información. Creo que soy de los pocos que se ha acercado con ellos, ha conocido un poco el interior de ellos, la filosofía, lo que implica, pero reitero, eso no me hace un especialista del movimiento raeliano. Yo te hablo desde desde perspectiva como reportero, como investigador. No, y tienes toda la razón. Para saber más, tendremos que saber qué es lo que pasa adentro de su movimiento, de su religión, de su secta, como le quieras llamar, ¿no? Pero claro, saber qué pasa al interior de todo el movimiento. Y es muy difícil. La única manera sería, pues, formar parte de ellos. Que volvieras un raeliano.
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que en la medida en que ellos vayan abriendo, yo creo que en la medida en que se vaya conociendo más información de ellos y de muchos otros grupos que han surgido a raíz del éxito, porque mucha gente va a decir, sí, es una secta, sí, es un grupo destructivo, sí, es una persona con cuestiones sexuales muy raras, pero al final del día han sido un grupo que se ha mantenido vigente y que se saben reinventar. A la primera oportunidad que tienen se reinventan. Okay. Entonces es un grupo que se va modificando, pero también hay algo bien importante. Rael, a partir de que se da su experiencia de contacto, si vamos viendo las etapas conforme fue avanzando en edad, nos damos cuenta que la primera parte era de divulgación, de que lo conocieran y que mucha gente estuviera al pendiente de él, que lo admirara. Después viene la parte sexual, que fue lo más fuerte que se conoció. Sí. Y ya ahora que está en una edad avanzada, es la parte de la clonación humana para seguir viviendo. Okay. O sea, te das cuenta que corresponde cada uno de los procesos que ha hecho de su grupo, de este gran movimiento, del movimiento raeliano, como ellos lo llaman, ha sido acorde a las necesidades del líder. Claro, a su edad y a su entorno. Así es. ¿Qué va a pasar en unos años? No lo sabemos cuál sea la nueva etapa, o a lo mejor ya quedó en la clonación humana. No lo sé. ¿Sabes cuál sería para mí la siguiente etapa? Que presentaran pruebas o a la persona que clonaron, a Eva. Vamos a poner lo que ya en este momento tendría 25 años. Exactamente, ya tendría 25 ya años. ¿Ya es mayor de edad? Ajá, esa sería la siguiente etapa. O la clonación del propio Rael. Pues sí. Pues mira, estaría muy interesante. No los podemos catalogar tal cual, quizás como una secta, como un movimiento, como una religión. Lo interesante sería conocer de voz de algún líder raeliano su punto de vista. El entender qué pasa al interior. Y que lo expusieran. O sea, que lo expusieran para quizás no estigmatizar algo que no conocemos a su interior. Creo que falta información sobre ellos. Sí. No los estoy defendiendo, que quede claro. No. Falta información. Y yo les he dicho en cada oportunidad que he tenido a ellos, falta información. Tienen que estar frente a una cámara, un micrófono y que la gente los cuestione de todo. De todo. No coartar, no escoger las preguntas a modo. No. Directo. Yo creo que eso sería lo ideal. Mira, si algún líder que tiene información de los raelianos nos está viendo en este momento, está tu espacio y está el espacio de Criminalmente. Que vengan. Y por supuesto que podemos hacer una entrevista y escuchar su punto de vista y no estigmatizar solamente el movimiento, o sea, escucharlos y saber de qué va, qué están haciendo. ¿Dónde está Eva? Que sería mi primera pregunta sería, ¿dónde está Eva? El niño que se aseguró que nació en México. ¿Y cuáles son los avances de 25 años al día de hoy? Después de desde el primer anuncio de la clonación, ¿cuáles son los avances al día de hoy? ¿Qué pasa con Rael? Desde luego. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Cierto? ¿Hacia dónde va el futuro? El futuro seguramente va a ser la construcción de la embajada. En algún momento se pudiera lograr. Yo creo que sí. Hay que hacer lo necesario. Yo sé que tu podcast es muy visto. Seguramente alguien del movimiento raeliano lo va a mirar. Y como tú dices, la invitación tanto en tu podcast aquí como en el mío. Sí, por supuesto. Y yo creo que en la medida en que haya mayor información sobre todo el trabajo que ellos vienen haciendo, sea para bien, sea para malo, como lo queramos nombrar, creo que va a servir para entender lo que realmente sucede y si eso que se asegura de los menores de edad realmente fue así o fue alguien que lo hizo de mala intención para afectar. Habría que investigar si hay denuncias, si hay víctimas, si no las hay, si fue justamente un rumor. O sea, no defendemos, no atacamos, necesitamos conocer qué hay dentro de y en el contexto general de los raelianos. Claro, y como se dan cuenta toda la gente que nos mira, Fermex, está lo de Schuld allá en Yucatán, está lo de los raelianos, que no estamos cerrados, ni estamos diciendo que a favor o en contra, no, sino creo que hay que conocer más. Claro. Y ojalá que ellos nos permitan acercarnos, que nos platiquen y que nos digan más información, a su vez para informarle a nuestros respectivos auditorios. Wow, pues amigo, muchísimas gracias por haber estado acá. Realmente 3 temas muy interesantes y que van de la mano. Y qué mejor que haberlos platicado hoy contigo. Te agradezco mucho que hayas estado acá,
y que nos hayas regalado tu tiempo y la experiencia que tuviste, como en este último caso de conocer al líder de los raelianos, a Rael. Y pues bueno, como siempre, te agradezco la invitación y te hago una nueva invitación para que hagamos juntos otro capítulo. Ya está, pues muchas gracias, te agradezco un montón, Fermex, gracias a todos ustedes que nos miran, y bueno, son temas muy importantes que yo creo que debemos de darle seguimiento, leer, estudiar, analizar y después sacar nuestras propias conclusiones. Totalmente. Pues antes de irnos, por favor, nuevamente, tus redes sociales, plataformas, ¿dónde puede seguir la gente? Claro, muchas gracias. Estoy en YouTube y en Spotify como @JohananDíaz. Mi programa en vivo se llama Insólita Experiencia. Tengo mi video podcast, Encuentros Extraordinarios, todos los miércoles 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Ajá. Un capítulo nuevo, así que ahí estoy en Spotify y YouTube como @Encuentros Extraordinarios. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias por haber llegado al final de este capítulo. Espero les haya gustado muchísimo, tanto como me gustó a mí. Y ya saben, nos ayuda mucho si nos dejan un like, un comentario. ¿Qué les gustaría que nos platicara Johanan en una próxima visita? Tiene muchísimas investigaciones. Y así como hoy nos platicó cómo entrevistó de frente a Rael, no crean que es la única persona, ha entrevistado a muchísimas otras personas y bueno, las experiencias son bien distintas a solamente investigar la historia que tener a estas personas líderes o como les quieras llamar de frente. Entonces déjenlo ahí en los comentarios y nos vemos la próxima semana, ya saben, para que juntos exploremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.